¿Ya? Ya. Ya podemos empezar. Pues como les mandé a decir en el WhatsApp con la invitación del Zoom, hoy en la noche escucharemos a doña Miriam, que para ella, que como no hay puente angosto con todo y su brazo quebrado, ella pues está con nosotros y nos va a hacer la presentación de esas 3 páginas. ¿Es correcto, Miriam? Es correcto, aquí preparándome ante directa audiencia. Entonces, Padre Galo, Sí. ya entraron las niñas de Antigua. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ya Eh, está. Ya con nosotros. Allí también. Padre Galo, Giovanna, vamos Claudia, a pedirle, Ana Regina favor, Toledo. Padre Galo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a Hola, todos. hola Juan José, bueno. buenas noches. Bienvenido. Así es. Ya podemos empezar. Ya, Padre, por Bueno. favor, si fuera tan amable. Saludo a de- todos los que ya están presentes en la pantalla para que con la gracia de Dios podamos ir escudriñando algún aspecto. Ahora estamos hacia el final de la misa. Todas esas páginas vienen a completar un poco los aspectos que produce la Eucaristía en la iglesia y en nuestra vida. Así que estamos dentro de un horizonte que nos repite a la misa constantemente. En cualquier punto de detalle que vayamos estudiando, viene a completar nuestra visión de este misterio, tratando de penetrar cada vez más. Yo tengo aquí algo sobre el capítulo 17, esa famosa oración. Quizá haya alguna ocasión, algún día, de hablar de eso, el capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo, que es maravillosa por el sentido de unidad entre Cristo y su iglesia. Entonces pidámosle al Espíritu Santo persona a persona, acuérdense que es la tercera de la Trinidad, se hace a nosotros sin una figura muy definida, pero una verdadera persona con el cual podemos dialogar, podemos hablar y escucharlo. Así que hagamos un minuto de silencio para concentrar nuestra atención con el corazón a la presencia del Espíritu, que es amor, amor del Padre y del Hijo, pero también incluye a cada uno de nosotros. Así que meditemos y hablemos con Él para que esta exposición que vamos a recibir hoy penetre en nuestro corazón para reaccionar positivamente a su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas todas y vamos a escuchar a Miriam que nos presenta hoy esa parte nueva. Muchas gracias, Padre, y gracias a quienes han apagado su micrófono y su video para poder tener una mejor recepción, sobre todo en esta tarde tan lluviosa. Bueno, doña Miriam, Compartir pantalla, por favor. con mucho gusto. Ya.
Ahorita no están viendo nada, ¿verdad? No. a Mercedes, Espérese, a Giovanna, bienvenida. voy a empezar. Aldo, bienvenido. Francis, Tony, Fioral, Pepe, Claudia, Ana Regina, Juan José, Scotta, Azurdia, Santiago. Está, ahora sí. Pues yo solo veo que diga Zoom. No sé si alguien Ahora, ¿Y ahora? ahora sí. Ahorita Ahora sí. Ok, bueno. Entonces, que Dios nos acompañe y nos ilumine. ¿Por qué? Porque yo veo este tema como un reenmarque a todas las presentaciones que hemos compartido y discernido, vivido, y este es Nace el domingo. Vamos a ver. Miriam, la copita. Ahorita voy. La copita, aquí para que me dé entera. Aquí estamos. Nace el domingo. El nombre de domingo proviene del latín dies dominicus, que significa día del Señor. Domingo fue el día en que Jesús resucitó de la muerte. Hasta su resurrección, Jesucristo y sus discípulos honraron el séptimo día como el día de reposo, el día sábado, el sabbat. Después de que el Señor resucitara, se consagró el domingo como el día del Señor en memoria de su resurrección. Domingo fue el día del Señor cuando Juan, celebrando el culto en el Espíritu, tuvo su visión del Apocalipsis. Hace 1700 años, el 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. Fue así como él se declaró cristiano y dedicó el domingo como el día del Señor. Cuando hablan del día del descanso, hasta la presente fecha existe un día de descanso. Siglos antes, los romanos nombraron los días en honor a sus dioses. El día solaris, día del sol, o sea que el domingo era el día del sol, el lunes el día de la luna, el día martes era el dies martes, día del Mercurio, día de Jovis, día de Júpiter, día de Venus, día de Saturno, días de Solaris, días del sol. Vamos a ver. Ya para ese entonces, la semana se componía de 7 días. Se piensa que fue concebida hace 4000 años, cuando los mesopotamios resolvieron el problema de dividir el mes en periodos más cortos. Su duración estaba ligada a la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Con eso establecieron un ritmo matemático artificial que hacía más manejable la organización de la vida cotidiana. La idea se extendió particularmente después de que la cultura babilónica se convirtió en la dominante alrededor del siglo VI a.C. El brillante concepto del día de descanso había existido durante milenios y los primeros en adoptar esta estructura de la semana de 7 días con uno de descanso probablemente fueron los judíos, porque tenemos que recordar que los judíos que habían estado esclavizados en Babilonia fueron bastante influenciados en toda la cultura y en muchas prácticas. Le nombraron Sabbat, que en hebreo significa descanso. La identificación del Día del Señor con el domingo es testimonio universal de los primeros cristianos. En cuanto que es día principal de culto, el domingo ha llevado a cumplimiento y reemplazo al séptimo día, el sábado de los judíos. Con el cambio de celebración de sábado a domingo se adoptó un nuevo término,
el día del Señor o dies Dominicus. De ahí la palabra domingo. Antes de pasar a lo de la liturgia, hay que recordar que realmente el pueblo judío pues se resistió totalmente, había una parte que se resistió a celebrar pues el domingo, solo los que se consideraban cristianos seguían domingo. Hasta la presente fecha tenemos al pueblo hebreo realmente celebrando el Sabbat. La liturgia. La didache en griego significa enseñanza. Es el escrito cristiano más antiguo, aparte del Nuevo Testamento, que es un manual litúrgico que podría llamarse misal. La didache pretende ser la colección de enseñanzas de los apóstoles y se compiló probablemente en Antioquía, Siria. Eso está en Hechos 11, 26, entre los años 50 a 110 después de Cristo. De la didache aprendemos también que el día habitual de la liturgia era el día del Señor y que era costumbre arrepentirse de los propios pecados antes de recibir la Eucaristía. Y dice, en cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea puro. La didache utiliza 4 veces la palabra sacrificio para describir la Eucaristía. Y en una de ellas declara abiertamente que este es el sacrificio del que habló el Señor. Hacia el 215, Hipólito de Roma compuso su gran obra. Hipólito de Roma era un obispo de una área de ahí de Roma. Compuso su gran obra, la tradición apostólica, en la que estableció las enseñanzas litúrgicas y teológicas que la Iglesia romana había conservado desde los tiempos de los apóstoles. Desde comienzos del siglo III en adelante, cantidad de papiros muestran una mayor preocupación por conservar las palabras precisas de las liturgias atribuidas a los apóstoles. En esta parte es donde tenemos a los padres a los padres apostólicos y después a los pre-Nicea y los padres post-Nicea. Realmente había una gran preocupación de parte de estos padres de la Iglesia, de estar lo más apegado, lo más original, como habían sido las primeras reuniones, después misas, llamadas misas, que estableció nuestro Señor. Realmente se preocupaban mucho, pero a partir después del año 300, también comienzan otras prácticas, y ahí vienen otras prácticas entre lo que es también la iglesia oriental y la iglesia occidental. A principios de los 300 después de Cristo se publica en el norte de Siria otra recopilación de la tradición recibida, la Didascalia Apostolorum, enseñanza de los apóstoles. La didascalia incluye páginas con el texto de oraciones, a la vez que detalla instrucciones para las funciones litúrgicas y el modo de comportarse. Esta regulaba todo el comportamiento desde el obispo, el sacerdote, diáconos, todos los que llegaban, hasta las viudas, los niños, todos en general ya tenían bien definido cómo era el comportamiento en estos servicios. Los ritos de la liturgia cristiana son las frases hechas que han pasado la prueba del tiempo. La liturgia es el hábito que nos hace altamente eficientes, no solo en la vida espiritual, sino en la vida en general, puesto que la vida hay que vivirla en un mundo que ha sido hecho y redimido por Dios. La liturgia compromete a la persona entera, en cuerpo, alma y espíritu.
La parusía representa el culmen y realización suprema de la liturgia. La liturgia, por su parte, es parusía, acontecimiento de parusía en medio de nosotros. Añade Joseph Ratzinger, cada Eucaristía es parusía. La misa está realmente dividida en dos: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Estas mitades están a su vez divididas en ritos específicos en la Iglesia latina. La liturgia de la palabra incluye la entrada, los ritos introductorios, el rito penitencial y las lecturas de la Sagrada Escritura. La liturgia eucarística podría subdividirse en 4 secciones: ofertorio, plegaria eucarística, rito de comunión y rito de conclusión. Aunque las acciones son muchas, o sea, todas estas fases, la misa es un único ofrecimiento: el sacrificio de Jesucristo, que renueva nuestra alianza con Dios Padre. La misa es la divina liturgia. La misa es el culto celestial vivo al que se refiere el Apocalipsis. Y esto yo lo platicaba con el padre y le decía, bueno, primero que qué privilegiados nosotros que a raíz del estudio que él hizo sobre el libro de la Cena del Cordero, nos incluyó en esta dinámica de ir conociendo paso por paso y haciendo la analogía de lo que es la misa en la parte real que vivimos y la misa espiritual de la que habla la revelación del Apocalipsis. Pero de las gracias que hemos recibido, comparado con muchísimas generaciones que del año 300 para acá no ha tenido la claridad, no digo que todos no la tuvieron, sino que en su mayoría no tuvieron la claridad de lo que significa el acto de la misa, de estar viviendo en vivo el sacrificio real y simultáneo, tierra y cielo, cielo y tierra. Y creo que esta es una gracia muy especial que el Padre ha compartido con nosotros. Así que levantemos el corazón. ¿Y a dónde levantamos nuestros corazones? Al cielo, porque la misa es el cielo en la tierra. He sido muy enfática en el día domingo porque ese era el tema que me tocaba. Y tengo que hacer un resumen de lo que es la misa, porque es el domingo, en la misa, vivir realmente el cielo en la tierra. La batalla del Cordero. Cuando recitamos el credo los domingos, aceptamos públicamente como verdad objetiva esta fe basada en las Escrituras. Entramos en el drama del dogma por el cual estuvieron dispuestos a morir nuestros antepasados. El drama está en el dogma, porque aquí proclamamos doctrinas por las que los cristianos del Imperio Romano sufrieron prisión y muerte. Fueron las autoridades de Jerusalén las que crucificaron a Jesucristo. Y para los cristianos de la primera generación, Jerusalén fue el lugar más importante de persecución. Y aquí está la cita bíblica de soporte. Los principales perseguidores fueron los sacerdotes y los fariseos, como Saulo de Tarso. Los hechos de los apóstoles describen una continua persecución en muchas ciudades fuera de Jerusalén, pero en casi todos los casos las persecuciones tienen su origen en la oposición judía. Las tribulaciones que menciona el Apocalipsis, la caída de Jerusalén y la destrucción del templo 70 años después de Cristo, la sangrienta persecución del emperador Nerón 64 años después de Cristo, la posterior persecución del emperador Dominiciano 96 años después de Cristo,
la más temprana persecución de los cristianos por los judíos, años 50 y 60 después de Cristo. La persecución siguió en los siguientes 300 años. Y uno de los casos conocidos, remarcados en la historia de la iglesia, fueron los mártires de Abitinia o mártires de Abitanae. Un grupo de 49 cristianos declarados culpables en el año 304, durante el reinado del emperador Diocleciano, de haber celebrado ilegalmente el culto dominical en Abitanae, una ciudad de la provincia romana de África. El 24 de febrero del año anterior, Diocleciano había publicado su primer edicto contra los cristianos, ordenando la destrucción de las escrituras cristianas y los lugares de culto en todo el imperio, y prohibiendo a los cristianos reunirse para el culto. En la misa, los primeros cristianos encontrarían fuerza en medio de la persecución. La ayuda y la salvación de la iglesia llegaría del único y perpetuo sacrificio de Jesús. La misa es donde los cristianos unían sus fuerzas con los ángeles y los santos para dar culto a Dios, como nos muestra el libro del Apocalipsis. Es en la misa donde la iglesia ha recibido el maná escondido como sustento en tiempos de tribulación. Apocalipsis 2:17. Es en la misa donde las oraciones de los santos que están en la tierra se elevan como incienso para unirse a las oraciones de los ángeles en el cielo. Y no son estas oraciones las que alteraron el rumbo de las batallas y el curso de la historia. Ese es el plan de la batalla del Apocalipsis. Así es como los cristianos prevalecieron sobre enemigos aparentemente imbatibles en Jerusalén y en Roma. Después de la caída de Jerusalén, se levantarían otros adversarios para perseguir a la iglesia de Dios. En cada época, y me voy a detener aquí, porque estamos hablando de hace 2000 años, pues, cuando perseguían a los cristianos. Y eso que estamos hablando de 50 años, 60 años, 300 años después de Cristo, no ha concluido, señores. En la misma región en la que vivimos, tenemos un país en que ha limitado el culto de la Iglesia Católica, el que ha expulsado a religiosos. Y si vamos extendiendo geopolíticamente, podemos ver que las batallas y la persecución tienen otras formas y otros estilos, pero igual la iglesia sigue siendo perseguida. Las redes sociales es una herramienta enorme, como que fuera un ejército, persiguiendo a la iglesia, matando valores y cerrando oportunidades de seguir una vida cristiana. Después de la caída, continúo con esto, después de la caída de Jerusalén, se levantarían otros adversarios para perseguir a la iglesia de Dios. En cada época, la iglesia hace frente a poderosos perseguidores que cuentan con ejércitos y armamentos cada vez más poderosos. Pero todas las armas, legiones y estrategias fallarán. Grandes generales finalmente sufrirán heridas mortales. Son palabras textuales estas del libro de la Cena del Cordero. Cuando el Cordero entra en liza o en el campo de batalla, los reyes de la tierra, los magnates y los generales, los ricos y los poderosos, todos los hombres, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y en las rocas de los montes. Y decían a los montes y a las rocas: precipitados sobre nosotros y ocultadnos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Estas son
Parte de las revelaciones en Apocalipsis 6, 15, 17. La fuerza de la iglesia. La iglesia es el ejército del Cordero. Las fuerzas de Sión, preservadas de la construcción de Jerusalén. El ejército del Cordero saca fuerzas del banquete del cielo. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Juan 2:19. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Libertad de culto, ¿verdad? En que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 21, 23. En el Apocalipsis, estas predicciones, cuando se desvela que el nuevo templo es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, y cuando el culto en el espíritu ocupa su lugar en la nueva Jerusalén del cielo. Ocupa su lugar en la nueva Jerusalén del cielo. Tanto San Juan como Jesús se refieren no solo a una lejana parucía o retorno, sino a la continua parucía de Jesús que tuvo lugar en la primera generación cristiana, como sigue teniendo lugar hoy. A eso me refería, a esa primera parte de la iglesia primitiva, de que realmente ellos estaban conscientes de esa parucía, de la presencia en la Eucaristía de Jesús. No deberíamos olvidar que el sentido original de la palabra griega parucía es presencia y que la presencia de Jesús es real y permanente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Por eso cuando Juan y Jesús dijeron, pronto, creo que lo decían bastante literalmente, pues la iglesia es el reino que ya ha empezado sobre la tierra y es el lugar de la parucía en cada misa. Al establecer la nueva alianza, Cristo fundó una iglesia, su cuerpo místico, como una extensión de su encarnación. Al asumir la carne, Cristo la divinizó y extendió la vida de la Trinidad a toda la humanidad a través de la iglesia. Incorporados al cuerpo de Cristo, nos hacemos hijos en el Hijo. Nos convertimos en hijos de la casa eterna de Dios. Formamos parte de la vida, formamos parte de la vida de la Trinidad. He transcrito literalmente muchísimas citas del libro de la Cena del Cordero, porque lo decía tan bien y tan bien explicado que era mejor trasladarlo tal cual. Así que, gracias. A usted, Miriam. Gracias, Miriam. Ha sido bellísima su exposición del domingo. Además, nos conecta a través del tiempo, a través de la historia, hasta el primerísimo tiempo, con todas las fuentes que lo describen, empezando por las apologías, y luego la didaqué, y luego algunos otros textos que se manejan, los catecismos de Jerusalén. Hay otros que son de los primeros tiempos. Así que con esta confianza la vamos repasando y reviviendo. Pero lo que realmente los hace palpable a nosotros, interno, a nuestro espíritu, es el contacto mismo con la Eucaristía, porque abre nuestra inteligencia, inflama nuestro deseo de imitar a Cristo, de compartir con Él y participar de su vida de mediador para entrar algún día a la categoría de hijos adoptivos del Señor. Gracias, Miriam. Ha sido muy interesante, muy bello todo lo que expuso y con mucha claridad. Así que gracias. Trataremos de utilizar
ese conocimiento para vivir el efecto de la Eucaristía en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Creo que como habíamos hablado, era reenmarcar lo importante, el domingo, el rito, la misa, vivir la presencia del cielo en la tierra. Y como tenemos tiempo, Padre y Miriam, porque tenemos aproximadamente unos 25 o por ahí un poquito más de minutos, podríamos entonces invitar a los compañeros para que nos den sus comentarios, preguntas, dudas, y aquí entre Miriam y el Padre, pues se tratará de resolver. Así que cuando quieran, si alguien levanta la mano, con mucho gusto. Ay, pues no miro ninguna mano todavía. Ah, sí, ya. Bueno, lista pues, doña Miriam, porque es Osvaldo. No, Pase solo A adelante, Osvaldo le Osvaldo. voy a gracias. decir que mejor explique él. Mejor que explique él. Y gracias también, Miriam, excelente. Nos gustó mucho con Anabela su presentación. Yo quisiera tal vez como para abrir la discusión un poco más allá de lo que es la propia Didaqué, me gustaría tal vez que el padre o usted nos comentaran un poco la relación tal vez histórica, porque muchas veces hablamos en términos teológicos y nos, digamos, vamos a los conceptos teológicos, pero por lo general, porque tal vez eso es una cuestión muy especializada de quienes se dedican al estudio de la Biblia y de los textos antiguos y todo esto, pero la perspectiva histórica, sobre todo en relación a la escritura, al momento de la escritura de los textos, es muy importante. Entonces, no sé, me gustaría tal vez escuchar algo relacionado con el momento en el que esos, digamos, en el caso de la Didaqué y su relación con los evangelios y con los escritos de San Pablo. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo siento que mucha gente tiene la idea equivocada, por ejemplo, de que San Pablo, de que los textos de San Pablo son posteriores a los textos de los cuatro evangelios. Y según entiendo yo, por los historiadores de la Biblia y los expertos en el siglo primero, los textos de San Pablo son anteriores a la escritura de los evangelios. Es más, incluso se podría decir que los evangelistas de alguna forma tomaron en cuenta lo que ya había escrito San Pablo para redactar sus evangelios. Entonces, si incorporamos a ese grupo de textos, digamos que se empezaron a escribir hacia el inicio de la segunda mitad del siglo primero después de Cristo, deberíamos agregar Hechos de los Apóstoles y deberíamos agregar, con lo que Miriam nos ha dicho, también la Didaqué. Entonces, no sé, tal vez podemos hacer alguna relación histórica de la escritura de esos textos y cómo esos textos empezaron a usarse, pero desde una perspectiva histórica más que desde una perspectiva meramente teológica. Sí. ¿Qué dice, padre? No, hay alguien más que quiere opinar escuchando a Osvaldo. O sea, cómo ha ido evolucionando ese pensamiento. Sabemos que en Antioquía fue el lugar donde empezaron a llamarse cristianos. Y Antioquía era una ciudad grande y había mucha migración. Muchos venían de Grecia a esta ciudad grande. Entonces, fundamentalmente, había gente pagana que se había convertido. Por eso que ahí lo llamaron cristianos. Pero esta gente pagana llegada a Antioquía dio origen a una iglesia original, diferente de Jerusalén. Jerusalén seguía muy atada al templo. Ellos cada noche, cuando podían, llegaban al templo, hacían su oración, su
Cristo ya era el centro, pero estaba dentro del templo. Por lo tanto, la iglesia de Jerusalén ha sido enfocada sobre la base del templo y le costaba mucho deslingar las dos formas de fe, la fe del Antiguo Testamento y la fe a través de Cristo en el Nuevo. Eso fue en los primeros tiempos, pero las persecuciones que empezaron desde la muerte de Esteban y en adelante, la muerte también de Santiago, se dispersó la iglesia de Jerusalén. Entonces perdió un centro. Ya no era Jerusalén, a pesar que todavía no había sido destruido el templo, que fue hasta el año 70. Pero ellos ya habían salido de Jerusalén y habían ocupado varias ciudades del occidente del río, del Jordán, y también del oriente. La línea que venía de Siria hacia el sur, hacia llegar a Egipto. Había una serie de ciudades romanas en donde los cristianos tenían sus obispos ya, estaban organizados. A través de esta línea es que nosotros abandonamos el dominio de Jerusalén y entramos en el dominio griego, porque esas ciudades hablaban griego, que era el lenguaje normal, también en Roma. Así que estábamos entrando en la dominación del imperio, pero eran ciudades nuevas. Y por lo tanto, ahí los cristianos impusieron su costumbre y su fe. Y de ahí vino luego la expansión hacia el occidente. Claro que la que contribuyó de una manera fundamental ha sido la evangelización de Pablo, con sus varios viajes enviados por el Espíritu Santo. Él se considera apóstol de los paganos. Sin embargo, el primer contacto que tenía Pablo era con las sinagogas. Y las sinagogas en cualquier parte de Grecia o de Turquía eran la diáspora, o sea, eran judíos. Y ahí de estos judíos que él encontraba en un lugar, aunque fuera pagano, es muy típico el caso de Galión, que fue en Corinto, cuando el romano le estaban protestando los que atacaban la iglesia, y Galión no hizo nada, porque esto no es cosa mía. Yo soy del imperio, presénteme causa que sean delitos dentro del imperio. Él no intervino. Es un caso muy típico. En otro caso era diferente, tenían más fuerza, pero ahí se limitaron a balear un poquito el jefe de la sinagoga, pero no hubo muertos, porque la autoridad verdadera, que era de Roma, se había puesto al margen, no hacer nada y dejar. Solo gracias a esto la iglesia se organizó. Tenía sus fiestas, tenía los domingos y todo giraba alrededor de la Eucaristía. Solo para decir una palabra, quizás no hemos hablado todavía de esto, que el desarrollo de la Eucaristía y la predicación de Pablo y luego la difusión de los evangelios da origen a una actitud mental, digamos, a una visión de conjunto. A esto se llama cristología. La palabra cristología no se refiere solo a la difusión del cristianismo,
sino en colocar a Cristo en el centro de toda la historia. Esto ya es una teoría, es una visión teológica. Cristo es antes, durante y después. Cristo es antes de la creación del mundo. El mundo está creado en vista de Cristo que vendrá. Y luego el sacrificio de él rescata a la humanidad. Y después del rescate, o sea, de la resurrección de Cristo, la Eucaristía continúa. Este trabajo del reino de Dios, que ahora ya con Cristo presente en la Eucaristía, el reino ya está presente para que podamos adherir con nuestra fe, a esta cristología. No hemos hablado de esto porque es una teoría teológica, pero sintetiza. Hay uno de los salmos que rezamos sacado de una de las cartas de Pablo a los Efesios, en la cual se habla de que Dios destinó a Cristo para resumir en sí todas las cosas. O sea, esa es una verdadera cristología. O sea, Cristo ha sido pensado como unión de lo humano con lo divino para realizar el reino. Y el reino ya es la aceptación de la salvación de Cristo, es decir, la salvación nuestra. El reino se cumple completamente cuando los cristianos estén salvados a través de Cristo. Por lo tanto, para constituir el reino, Cristo sigue siendo el centro, no solamente como víctima eucarística, sino como el plan mismo de Dios de salvación, en que coloca a Cristo como el mediador universal para que toda la humanidad, a través de la fe en Cristo, llegue a su salvación, o sea, a completar una promesa que no es la promesa antigua, es la promesa de la nueva alianza, que nace precisamente de la Eucaristía, pero alrededor de la figura completa de Cristo, el cual va a resumir en sí todas las cosas que Dios ha creado, y no solo espirituales, también las materiales. O sea, el sentido de toda la creación va a tener una unificación en la presencia de Cristo, que es el Dios de vivo de toda la humanidad, pero también no solo de los ángeles y santos, también de lo que es lo natural, el mundo, la tierra, todo lo que ahora se ha puesto a enfocar nuevamente, porque la tierra ya está medio estropeada por nuestra contaminación. Entonces el hombre, aunque no crea en Cristo, ve esta destrucción que el hombre y la necesidad que el hombre lo tenga en cuenta para cuidar esos elementos que Dios nos dio a través de la creación. Pero hay un fin último, que es toda esta naturaleza va a ser reasumida por Cristo en él, todas las cosas. Entonces, él va a ser la unión tanto de la primera creación de los ángeles, de la creación de las cosas y la creación del hombre. Todo está unificado a través de Cristo. Esto está en una de las cartas a los Efesios, en parte, que se ha transformado ya en un salmo, uno de los que se rezan en el breviario como parte de nuestra fe, de nuestra creencia. Es como al final de las laudes, después de haber alabado a Dios por toda su creación, se alaba por todo ese fin último en que Cristo resume en sí todas las cosas. Hay mucho que podríamos todavía seguir hablando. Sería bueno que alguien intervenga también, aunque haga preguntas. No sé si puedo repreguntar, Conchita. Así.
Sí, padre, tal vez esta idea que usted nos acaba de dar de Cristo como una especie de constante histórica que resume todo lo que ha sido creado desde la creación hasta el final de los tiempos, y relacionando eso con lo primero que usted dijo, ¿cómo podríamos decir? Si es cierto que se dio esa diferencia entre la iglesia de Pedro y la iglesia de Pablo en los primeros años, de que la iglesia de Pedro era la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Pablo era la iglesia de todos, digámoslo así, y al final esa especie de disolución de la iglesia de Jerusalén dio paso a lo que podríamos llamar el triunfo de la iglesia de Pablo, y por eso es que la teología paulina y el pensamiento de San Pablo es tan, tan importante para nosotros hasta ahora. De alguna forma, esa visión de Cristo como una constante que recorre el tiempo, digamos, la historia, también se podría decir que es la misma constante que nos hace posible mantener una unidad a pesar de las diferencias culturales y a pesar de las diferencias que van introduciendo los movimientos geográficos, las migraciones de las personas, etcétera, que se va diseminando, se van creando diferentes denominaciones, pero siempre hay una unidad, siempre hay un punto que es único y al final es de alguna manera para nosotros es como la esperanza de una salvación igual para todos. ¿Estoy en lo correcto o no podemos hacer esa extensión cristológica de la historia a la cultura, digamos, a la expansión de las culturas? Correcto, tiene razón. La teología actual, hay artículos que hablan de esto, le dan al valor del sacrificio de Cristo un valor tan universal que de alguna manera cubre esas áreas que todavía no son cristianas, estos que todavía son paganos, aquellos que todavía no han tenido un conocimiento correcto o la división. O sea, hay un poder en esta resurrección de Cristo y en esta intronización, como dice el Apocalipsis, al lado del trono del Padre, tan grande que no podemos fijar los límites, dejarlo así. No sabemos, pero sabemos que se extiende. O sea, cuando decimos que el poder de Cristo es infinito, es más allá de todos los límites, de todos los fines, o sea, de todo lo que termina, no termina, es infinito. Por eso que antes de condenar a la gente, tenemos que reflexionar mucho sobre esta realidad de Cristo ha muerto para todos, pero no es solo una buena intención, es un poder que viene del Padre a través de él y se extiende a la humanidad. ¿Cómo lo distribuye él? ¿Cómo es que aprecia? ¿Cómo es que lo juzga? Y aparte que tú sabes que a las hormonas. No podemos decir, pero sí se ve observando la infinitud del sacrificio y todo lo que Dios lo aprecia como instrumento de salvación, tiene que llegar más allá de lo visible, más allá de las pequeñas divisiones polémicas que hay y actuar como Salvador igual. No sé si ayuda a, digamos, calmar esa inquietud, porque no estamos entre blanco y negro. Nosotros estamos en lo blanco iluminado, pero ellos están en la noche. Esa división es puramente artificial. La realidad de ese Cristo es así. Cuando en el capítulo 19 del Apocalipsis sale el Cordero, pero ya es forma humana, porque cómo maneja el Apocalipsis la forma humana, la forma de Cordero constantemente salta. Pero esta es la gran, capítulo 19, es la gran lucha final del Cordero, en caballo blanco, a la cabeza de todo su ejército, la ira del Cordero. Pero la ira no va a destruir los pueblos, los convierte.
Es decir, este es un concepto que nosotros chocan, porque parece que si son malos, Cristo ya va a vengar la justicia, pero la justicia de Él es amor. Entonces, Él los transforma, Él vence a los pueblos que eran rebeldes, pero los vence conquistándolos, o sea, absorbiéndolo en sí mismo. Todo eso no puede regresar a lo que usted decía de la totalidad de la historia en Cristo. Es la verdadera cristología. Todo lo visto antes de la creación, durante y después, y el infinito que viene después del mundo, todo está sintetizado en él. Él va acompañando cada lugar y cada tiempo, y es el mediador en cada situación tan diferente que nosotros a veces ni las aceptamos ni nos parece conveniente, porque somos muy pequeños, nuestra mentalidad es limitada y trata de poner límites, pero Él no tiene límites. Entonces su amor supera los límites. Ahí hay que tenerlo en cuenta, entonces no podemos entrar en ese campo, dejarle a Él que siga actuando con ese amor infinito. Pero a nosotros tenemos el privilegio de estar muy cerca, de estar con su presencia, de estar también con la gracia que nos transforma, o sea, la concentración nuestra a través de los 4 evangelistas nos permite vivenciar esa presencia de Cristo, pero el resto alrededor se queda para nosotros en una nube, aunque es una nube luminosa, pero una nube que impide ver. Entonces, nuestra concentración a Cristo nunca se va a equivocar, porque siempre está mucho más allá de donde nuestra mente puede llegar. Así que con esta humildad y al mismo tiempo con ese amor, sabiendo que el amor de Él es más grande, que todavía todo lo absorbe dentro de ese amor, es una alegría para todos nosotros, una seguridad que también nosotros podemos estar dentro de ese ámbito que Él ha salvado y que nos va asegurando el amor de Él. Cuando yo insisto mucho en lo que llaman el acto trinitario, después de la consagración hay una epíclesis, una larga. Se hablan los obispos, se habla de nosotros, se habla también de la iglesia, y etcétera. Pero luego al final de esto hay aquella frase que uno dice, ¿para qué está puesta ahí? Cuando dice, por esto, por Cristo, con Él y en Él. Esta frase coloca a Cristo que ya está en el altar y ya está presente, que ya está dispuesto a ayudar. Pero es el momento en que ofrece. O sea, el momento más, diría, cumbre yo del ofrecimiento es este acto trinitario. Pero no nos fijamos en una cosa, porque eso dice, por Cristo, con Él y en Él. Con eso no se amplía más, porque luego viene la cola, su reinado para siempre. Eso va a ser el final. Pero empieza con Cristo o con Él, y por Él y con Él. Pero ese Cristo es Jesús, que es a la vez hombre y Dios, pero segunda Trinidad. Entonces, a través de Cristo sobre el altar, cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, estamos hablando del Hijo de María, pero también que tiene como Padre el Espíritu Santo, o sea, la segunda persona de la Trinidad. Cuando nombramos esto, estamos nombrando la segunda persona en primer lugar.
Entonces se agrega el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, perdón. Entonces vienen las otras dos. Pero la primera ya la hemos puesto al comienzo. Porque a través de la primera, que el Cristo, hemos empezado ya a dar gloria a Dios a través de la segunda persona, a través del Hijo. Entonces le agregamos con Él y por Él basta la gloria eterna que va al final. Pero Él es la segunda. Y luego a ti, Dios Padre, y el Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Esto es el acto trinitario de la misa, en que Cristo está presente, vive, es la víctima, ofrece al Padre por todos los siglos, porque esta frase termina diciendo por honor y gloria a Dios por todos los siglos. Eso es lo más importante que viene al final, pero empieza con Él, con Cristo, que es segunda persona, y luego a ti, Padre, primera persona, con la presencia del Espíritu Santo, tercera persona. Entonces tenemos 2, 1 y 3. Ahí están las tres personas. Este es el acto trinitario. Pero, ¿cómo termina? Honor y gloria a ti, Señor Jesús. O sea, para siempre. O sea, esta termina a través de Él, que es el uno, o sea, la segunda persona, y luego el Padre, que es la primera, y el Espíritu Santo, que es la tercera, a través de Él, el amor y la gloria para Él. Ahí es el centro de la misa. Porque en algún momento este sacrificio da gloria a Dios. ¿Cuál es? Este es el momento, porque es el momento trinitario, que empieza con la segunda persona unida a la humanidad, que da gloria, pero primero pasa por la primera y por la tercera, y los tres reciben la gloria de este sacrificio de ahí. No sé si me he explicado o qué. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, qué Yo bella. quería, esto es el verdadero centro de la misa, porque toda la misa alaban a Dios. ¿Y Sí. dónde está el momento en que la misa está hablando a Dios? Este es, porque es el Hijo, que es segunda persona y hombre, también unidos. Y a través de él, ya recordando al Padre, recordando al Espíritu Santo, siempre a través de él, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la fórmula que estamos diciendo en la misa. Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hemos dicho por él, con él y por él y las otras personas alrededor de él, está Dios glorificado. Es el momento que el amor explota en esa alabanza del Hijo, que se vuelve vehículo de amor para la divinidad entera. Ay, qué lindo. Ay, Gracias. Padre, qué lindo. Muchas gracias por Yo creo esa. que es muy importante porque realmente uno se pregunta, pero la misa, ¿cuándo es que da gloria a Dios? Hay tantas cosas, está en el Antiguo Testamento, está en la lectura, el Evangelio, está en las oraciones, las ofrendas, pero parece que el núcleo central de la misa está alabando a Dios por esta misa, porque si hay otra misa, también está este momento central. Y toda la misa piensa que los domingos habrá miles de misas que se ofrecen, y todas a través del Hijo. Al Dios Padre. Gracias, Padre, qué belleza. Sí. Gracias. Pues, gracias. Padre, muchas gracias por haber hecho este final de Es la solo para presentación de recordar, doña Miriam, para que uno se fija. para que nos quede en el corazón y estar atentos en la próxima misa.
ya llegamos al final de la hora. Conchita, creo que Giovanna tenía la mano Sí. levantada. Sí, cómo no, Beatriz, gracias. Voy a preguntarle a Giovanna si todavía quiere participar. Gracias, Conchita. Solo es una pequeña pregunta. Primero, darle gracias a Miriam por su linda presentación. Excelente, clarísima. Y al Padre por esa charla tan profunda y esperanzadora que nos dio. Mi pregunta es, Padre, ¿cuál es el salmo al que usted se refiere en esa parte del oficio de laudes? Para poderlo buscar. Nada más. Pues no le digo si tiene número. Tiene cita, está sacada de la carta a los Efesios. Pero no estoy seguro que tenga, lo voy a buscar a ver si tiene algún número, porque no es un salmo del Antiguo Testamento, es un salmo, hay algunos que están agregados, unos 2, pero no sé si tiene un número o no, pero se lo voy a decir. Giovanna, Gracias. Giovanna, Ok, si querés, me pones tu pregunta y se la paso o se la pasas al Padre a su WhatsApp, así para recordarle, y él entonces lo buscará. Padre ok, Galo, muchas gracias. entonces, si fuera usted tan amable, Padre, nos da su bendición. Bueno, demos gracias al Señor haber tenido la fuerza, la paciencia, la mente abierta para considerar ese misterio eucarístico desde sus orígenes y como nació el domingo, que también fue objeto de martirio, solo porque no podían vivir sin el domingo los mártires de Abilinas, cuando le preguntaban por qué tan locos o desobedecen una simple orden que no se reúnan en ese día. Y le contestó era, sin el domingo no podemos vivir. Entonces ya era la respuesta final de lo que era para ellos la misa, era la vida. Sin la misa no habría vida, la vida completa que ellos tenían. Pidámosle al Espíritu Santo que reciba nuestro agradecimiento a habernos acompañado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre. Miriam. Gracias, gracias. Buenas noches. Padre, buenas noches. Miriam, excelente. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Felicitaciones, Miriam. Gusto de verles. Gracias. Felicitaciones, Miriam. Muy bonito. Buenas noches a todos. Igualmente. Padre, buenas noches y gracias por todo. Muchas gracias a usted también. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Sí, ese final fue fantástico. Sí. Bueno, que Dios quede con ustedes. Nos vemos lunes. El otro lunes. Así es. Gracias, Padre. Gracias, Feliz Miriam. noche a todos, feliz noche, Padre. Feliz noche. Igualmente, igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Isabelita.